Ollie is a player that we've had less interaction with in the past. It's going to be good to get to know him. We like his pressing. We like his the speed and the runs in behind. He's got some improvement to make in linking the game, but for his first season in the Premier League at a big club, he's done exceptionally well. So. Así es, esta es la historia de Ollie Watkins, un jugador inglés de Aston Villa que tuvo que hacer un gran esfuerzo para llegar donde está, y que es, por así decir, sueño de todo futbolista, pertenecer a su selección. Ollie fue el jugador sorpresa de esta lista, ya que en la delantera de Inglaterra hay varios que la pelean para estar entre los nominados, y pese a que tenga 25 años, tuvo un pasado futbolístico muy duro. Y en esta ocasión te contaremos cómo Watkins empezó desde lo más bajo para llegar hasta la selección inglesa. Ollie George Arthur Watkins es un nombre completo. Nació el 30 de diciembre de 1995 en el condado de Devon, en Inglaterra, para ser más exactos en el pueblo de Torquay, por lo que en pocos años después se mudó con su familia a Newton Abbot, también ubicado en Devon. Ahora, yendo al lado futbolístico, a Watkins desde muy niño le ha gustado el fútbol y la posición de delantero. Por eso en 2003, cuando apenas tenía 8 años, Ollie ya quería empezar con su carrera futbolística, y para ello participó en un juicio para pertenecer a la sub-9 del Exeter City Academy, por así decir, una academia de menores del club oficial Exeter City. ¿Y por qué de ese club? Pues porque era una de las mejores academias de su condado. Por cierto, los condados son unas regiones políticos administrativas en las que está dividida Inglaterra, 147 en total, por lo que no se les considera como ciudad. El condado de Devon es así, y justo Exeter es su capital y a la vez una ciudad. Bueno, volviendo al tema, Watkins reprobó el juicio, o sea, no pudo entrar al equipo debido a que aún no estaba preparado como para pertenecer a ese club. Así lo dio a entender el gerente del Exeter, Simon Hayward. Aquí va sus declaraciones. Recuerdo haber visto a Watkins como un jugador menor de 9 años. Y sentimos que no estaba listo para convertirse en uno de nuestros jugadores de la academia registrados. A veces te das cuenta que ciertos jugadores no podrán hacer la transición entre su club base y la academia en ese momento. Por eso pensamos que Ollie no estaba preparado para ese cambio. El haberlo rechazado del club para él no significaba que no servía para el fútbol, sino para mejorar y desafiar sus retos. Por eso para el año siguiente volvió al mismo club a probarse en el juicio, por lo que en esa vez su esfuerzo valió la pena y fue aceptado para pertenecer a la sub-10. Watkins sabía lo estrecho que era el club para llegar a su academia, por eso se lo tomó muy en serio sus entrenamientos y las veces que le tocaba jugar. Tanto fue su desempeño que fue ascendido a la filial. Watkins se fue convirtiendo en uno de los mejores de la cantera, incluso recibiendo becas por parte del club en 2012, pero lo mejor llegó en abril de 2014. Con 18 años tuvo su primer contrato profesional con el equipo mayor tras anotar 30 goles con la sub-18, y pues eso la llevó a firmar por 2 años con el primer equipo del Exeter City, que desafortunadamente no pasaba de la 4ª división inglesa. Ollie ya había hecho el primer paso, pertenecer al primer equipo, pero no todos triunfan en el club que debutaron. Así pasó con Watkins. En la temporada 2014-2015, Ollie era uno de los delanteros suplentes del Exeter City. Empezó bien, ya que en los 3 primeros meses casi siempre lo convocaban, pero casi nunca lo ponían, y así poco a poco fue dejando la banca y no para ser titular, sino vuelta a la reserva, pese a que en octubre de 2014 había anotado su primer gol. La vez que jugó casi siempre era sustituido por Paul Tisdale, actual técnico del Exeter, declarando esta palabra sobre Watkins en la actualidad. Un jugador que recuerdo y al que no le importaba lo que le digan es Ollie Watkins. Él vino y estuvo ahí todo el tiempo que estuvo en el Leicester. Era muy atlético, tenía buenos pies y buen ojo para el gol. Tenía un gran potencial, pero chocó contra una pared cuando se convirtió en profesional y pasó 18 meses y 2 años en la reserva. Y es que lo que dijo tenía razón, ya que en diciembre de ese mismo año fue prestado por un mes al Weston-super-Mare de la 7ª división de Inglaterra, tras haber jugado con el Exeter en 3 partidos con un gol en media temporada. En el Weston no solo se dedicó a jugar, sino también le dieron un trabajo secundario, el de barrer el piso de los vestuarios. En el fútbol podemos ver que varios jugadores de 19 años están demostrando un potencial increíble, siendo una gran pieza en su club, hasta incluso ganan algún torneo internacional a nivel de clubes o de selección. Pues no todos tienen esa ventaja. Uno de ellos era Watkins. Con 19 años se encontraba en la 7ª división inglesa. Un jugador de esa edad en esa categoría se le ve muy probable que no pueda triunfar en el fútbol.
especialmente si hablamos de una liga como la inglesa. Oli no bajó la mirada y siguió hacia adelante. A los Wellstone le gustaba mucho la forma de jugar de Watkins y decidieron extender la sesión hasta final de temporada. Su préstamo daba buenas señales de él, ya que finalizó esa temporada con 10 goles en 25 partidos y parecía que iba a llegar con buen ritmo al Leicester, pero no fue así. Para la temporada 2015-2016, el Leicester City no inscribió a Watkins para pertenecer al primer equipo, pero aún así Oli no bajaba la guardia para ganar de su lugar en el equipo o hasta en el once titular, por eso valoraba cada momento en que le tocaba estar en la cancha, debutando recién a finales del mes de octubre iniciando de suplente, y así siguió 2 meses más, ya que el 6 de diciembre inició por primera vez de titular en cuarta división en la victoria frente al Plymouth Argyle, y el siguiente partido anotó su primer gol ante el Port Vale en la segunda ronda por FA Cup. Desde ese momento, Watkins fue rotando algunos partidos entre titular y suplente. Poco a poco se iba afianzando en el once titular. El mes de marzo fue un mes clave para Oli, ya que en ese mes anotó 4 goles en 6 partidos, y todos iniciando de titular. Y no solo pasó eso, sino también con 20 años tuvo su primer premio individual, como el mejor jugador joven del mes de la FL. Ese premio le motivó aún más ser el 9 titular del Leicester, finalizando la temporada con 10 goles en 22 partidos, y uno de esos goles fue el mejor gol del Leicester City de esa temporada. Para la temporada 2016-2017, Watkins ya era un jugador clave en el club de los griegos y siguió con su olfato goleador. Esta temporada fue la mejor que tuvo Watkins en el Leicester en sus 3 años, ya que ocuparon la posición número 5 en la tabla, para jugar posteriormente los playoffs de ascenso. En las semifinales derrotaron a Carlisle United con un global de 6-5, siendo Oli uno de los héroes. Luego en la gran final para volver a tercera división después de muchos años, lamentablemente cayeron por 2-1 ante el Blackpool. Todo el club estaba roto, tanto Watkins, que fue el mejor jugador del Leicester con 13 goles y 6 asistencias en 45 partidos, también anotando su primer hat-trick a lo largo de su carrera, y como para terminar bien individualmente, volvió a ser el mejor jugador joven de la FL, pero no del mes, sino ahora de la temporada. Oli Watkins, con 21 años por cumplir 22, no pudo ascender con el Leicester a la tercera división, pero su desempeño ascendió 2 categorías más, ya que en julio de 2017 le llegó una sorpresiva oferta de 1.800.000 libras por 4 años por el Brentford de la segunda división inglesa, un equipo que en los últimos años terminaba en mitad de tabla. Las abejas del Brentford se arriesgaron en confiar en poner a Watkins de titular, pero no como delantero centro, ya que esa posición la ocupaba el jugador Neil Maupay, por lo que recambiaron a Oli como extremo por izquierda, ya que los lados del extremo son sus posiciones secundarias de Watkins. Pese a que el Brentford volvió a quedar en mitad de tabla en la temporada 2017-2018, Watkins fue el segundo goleador de su equipo por detrás de Maupay, anotando 10 goles con 4 asistencias en 45 partidos de 46, la mayoría iniciando de titular y de extremo izquierdo. En la siguiente temporada, Oli seguía en el 11 inicial, pero ahora de extremo diestro, ya que el Brentford había contratado a Said Benrahma para que sea el dueño de la banda izquierda. Esta temporada, el Brentford finalizó sin pena ni gloria, volviendo a quedar en mitad de tabla. Y ahora, hablando de Watkins, en esta vez disputó 4 partidos menos que la temporada pasada, pero el ritmo no lo perdía, anotando igualmente 10 tantos en 41 partidos, y para resaltar, acabó con 6 asistencias, 2 más que la temporada pasada. En esta vez igualó con Benrahma con 10 goles, pero los dos detrás nuevamente de Maupay con 25 tantos, vaya killer. El goleador de las abejas dejaba el Brentford para unirse por 20 millones de libras al Preston y Albion de la Premier League para la temporada 2019-2020, siendo una de las ventas más caras de la historia por el club de las abejas. El Brentford perdía a un jugador importante en la delantera, y para eso se reforzó con 3 delanteros más, 2 de ellos menores de 20 años, y también hizo un gran fichaje en el extremo derecho, a Mbeumo, un extremo neto, con regate y desequilibrio. En esa misma fecha, Oli fue renovado por 4 años más. Aún así, el técnico del Brentford seguía buscando un delantero titular con las mismas características de Maupay, pero finalmente no pudo fichar el delantero centro que buscaba. Entonces el técnico Thomas Frank apostó en remover a Watkins a la posición en que lo hizo llegar a ese club, y confió en él para la delantera. Pasaba el tiempo y Watkins hacía que el Brentford no sienta la ausencia de Maupay, y pese a que aún llevaba la número 11 en la espalda, eso no evitó ser el 9 titular de Brentford en toda la temporada. 10 yards outside the penalty area, little dink through, Watkins! Oh, yes, what a start from the base! Ball pulled back, Watkins! When they needed him most,
Ollie Watkins steps up to the stage. Se acercaba el final de temporada. Las abejas habían formado su tridente goleador en el ataque: Watkins, Benrahma y Mbeumo. Pese a eso, el Brentford había hecho una de sus mejores campañas en los últimos 60 años, y la última jornada era muy decisiva para las abejas. Debía de ganar sea como sea si quería ascender directo a la Premier, aprovechando el empate que había tenido el West Bromwich. Pero las abejas no supieron aprovechar la oportunidad que les había dado el West Brom, y cayó 2-1 de local ante el Burnley, ubicándose finalmente en la posición número 3 y yendo a jugar a los playoffs de ascenso. Lo que había hecho Watkins en esa temporada era de locos, ya que fue el segundo máximo goleador de esa categoría, siendo la mejor que tuvo en su paso por la Championship, anotando 25 goles con 2 asistencias en 46 partidos, y todos siendo titular, pero entre Copa y Liga fue un total de 50 partidos y 26 goles. Ahora se venía el momento decisivo, los playoffs de ascenso. En las semifinales perdieron en el ida 1-0 ante el Swansea, pero pudieron dar vuelta el marcador con un 3-1 final, y uno de esos goles importantes fue por parte de Watkins. Por último, iban a disputar la gran final ante el Fulham. El Brentford podía volver a primera luego de casi 80 años, y Watkins quería su revancha en una final después de la dolorosa derrota ante el Blackpool en los playoffs final de la cuarta división 3 años atrás. Así que Oli sabía que era jugar una final de playoff, pero en esta vez iba a hacer de todo para que el resultado sea glorioso. Benrahma, clubs will be calling and knocking on Brentford's door for his services. We're trying to rise, and maybe there is a little bit of hope. It's Henrik Dalsgaard, who's trying to sprint back to get the game restarted. La caída se volvió a dar para Watkins. No pudo obtener el ansiado ascenso con su equipo, ni con el Exeter ni con el Brentford. Pese a que fue el máximo goleador de su equipo en esa temporada y el segundo en la liga, hasta haciendo su primer hat-trick con las abejas y para finalizar siendo el mejor jugador de la Championship en esa temporada, su mayor deseo era ascender con el Brentford a la máxima categoría del fútbol inglés. Pero él se vio muy decidido que por todo lo que hizo en esos 3 años, su destino era la Premier. Thierry Henry, an Arsenal fan, Thierry Henry was he's unbelievable to watch. And yeah, it's just the idol growing up, really. I mean, the dream, that's the dream to play for Arsenal one day, but you know, it's a long shot. En este hermoso deporte hay clubes que suelen fichar a jugadores de élite, otros solo fichan jugadores por nombre, y otros subestiman las categorías menores y se dedican a fichar jugadores solo de primera división. Pero el Aston Villa, que conocía muy bien la Championship tras haber estado en esta categoría un par de años atrás, sabía lo difícil que era la segunda división y que la mitad de su plantilla actual provenía de ahí. Por eso el club de los Leones para la temporada 2020-2021 mandaron a algunos reclutadores a la Championship a ver qué jugadores interesantes tenían en las categorías más bajas. Esto no era algo novedoso del Aston Villa, ya que la temporada pasada también había hecho lo mismo, solo que en esta vez ficharon a 3, a Ben Christine, Matty Cash y por último a Ollie Watkins. Ollie, welcome to Aston Villa. How do you feel upon joining the club? I'm delighted. It's been a long time coming, but I'm buzzing it's done now, and I can't wait to get going. El fichaje de Watkins fue el traspaso más caro de los Leones y de las Abejas, con un monto de 33 millones de libras por 5 años. Toda esa masa no fue por las puras, ya que se sabía que se iba a jugar seguidamente, pero lo que era un poco difícil de esperar era de lo que realmente iba a hacer con el Aston Villa. Ollie, con 24 años, dejaba al Brentford con 45 goles en 3 temporadas, y pese a que el Newcastle y el West Ham tenían interés en él, Watkins decidió unirse al Aston Villa, y nuevamente con la número 11. Y ni bien llegó el 9 de septiembre de 2020 a los Leones, empezó a titular 11 días después de su llegada al club, debutando en la Premier en la jornada 2 contra el Sheffield debido a que la jornada 1 había sido postergada, y eso que tenía de competencia en la delantera a William Moraes y Keinan Davis. El Aston Villa había formado un gran equipo para esa temporada, y la nota goleadora de Watkins se le veía escasa en las 3 primeras jornadas. Aún así, no dejaba de ser el delantero titular, y aparte se puede entender que era un jugador que venía de jugar en segunda, y la exigencia no iba a ser tan estricta.
was given away by Adrian, and here's Ollie Watkins, and straight away Aston Villa get a lead here. Watkins looking to take it all the way, and he has magnificently. His kick and followed in. It's Ollie Watkins with a hat-trick. Absolutely extraordinary. Watkins se lo tomó tan en serio sus 0 goles que para la jornada 4 no solo convirtió su primer gol, sino también estrenó su nota goleadora con un hat-trick ante el vigente campeón de la Premier, Liverpool, en un partido que acabó con una goleada de 7-2 y con Watkins como el mejor jugador del partido. Ese hat-trick fue el comienzo de los 13 goles que lleva ahora, siendo una pieza fundamental para la plantilla del técnico inglés Dean Smith, convirtiéndose en toda una máquina en la Premier. Jack Grealish wants the pass, target now, first time low, and it's in from Ollie Watkins. 2-2 for the front man. Far showing good positive intent, given there a goal up. Here's the diagonal ball, it's a beauty cross from Ollie Watkins, it's 2. Barkley, that's a magnificent. Por último, se acercaba el mes de marzo, fecha FIFA, eliminatorias mundialistas. Inglaterra empezaba sus 3 jornadas con San Marino, Albania y Polonia, y la convocatoria se acercaba. Habían varias ausencias en diversas posiciones, en el ataque también, como Tammy Abraham, y podían llamar a jugadores como Danny Ings del Southampton, Jamie Vardy de Leicester y a Patrick Bamford de Leeds, que llevaba más goles que Watkins en la Premier, pero se decidieron por el más joven, Ollie Watkins, que decían que era un jugador especial, con velocidad, regate, desequilibrio y que sabe posicionarse. Y para recalcar, debutó en la goleada de 5-0 ante San Marino con un gol, ingresando al minuto 63. Watkins ya es una para equipos más grandes de la Premier, y su llamado a la selección lo hará aún más popular. Todavía tiene 25 años, y es muy probable que deje el Aston Villa en la próxima temporada. Seguramente lo veremos en un par de meses disputando la Europa o hasta la Champions League, siendo la primera para él, y de seguro también dejará su huella de gol. Así es como Watkins tuvo su historia de esfuerzo, de jugar en 7ª división a ser convocado a su selección. 4 años atrás se encontraba en la 3ª división, donde por sí decir nadie lo conocía, y ahora es uno de los goleadores de la Premier en esta temporada. Ollie Watkins es uno de los pocos jugadores que pasaron de jugar una categoría muy baja a estar en la 1ª división, dando a entender que sin dolor, sin sacrificio, no tendrás nada. Si conoces a otro jugador con un pasado parecido, sería bueno que me lo menciones en los comentarios. ¿Y tú, qué opinas de la historia de sacrificio de Ollie Watkins? ¿En qué club lo ves dentro de poco o en qué equipo te gustaría verlo? A mi opinión, me gustaría verlo en el West Ham, que está en puestos de Europa, y un delantero con ritmo en ese club ayudaría mucho. También podría ser en el Everton por si se va Calvert-Lewin, o también hasta en el mismo Arsenal. Sería un buen refuerzo acompañando a Aubameyang y a Lacazette en el ataque, y muy aparte de eso, sería un sueño cumplido para Watkins. Si te gusta este tipo de historias de futbolistas, podrías darnos algunas sugerencias de otro jugador. Somos Al Toque y hasta la próxima.